Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Hablando del viaje de 11 parlamentarios a Rusia en pleno conflicto con Ucrania y de otros temas del Parlamento y del Ejecutivo, con alguien que no solo ha sido congresista en 2 oportunidades, sino ha sido presidente del Congreso y un importante líder nacionalista. Gracias por venir, Daniela Bogataz. Fernando, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tu nuevo programa. Gracias, Daniel. ¿Estás al tanto de este viaje de 11 congresistas a Rusia en pleno conflicto con Ucrania y en plena semana de representación, donde debieran estar en sus regiones? Y la Embajada de Ucrania pues ha lanzado un comunicado explosivo. Bueno, también es un país que está con grandes emociones a las que no escapan sus diplomáticos en Perú, ¿no? Y dice que esa visita es tóxica e inaceptable. Bueno, yo no sé si el Congreso le responderá que no debe de meterse en asuntos internos soberanos del Estado peruano, ¿no? Probablemente porque cuando algunos organismos internacionales o países han emitido algún tipo de opinión, el Congreso ha saltado rápidamente a decir no te metas en asuntos soberanos. Esto yo como lo veo, Fernando, por la experiencia que he vivido, cuando a mí se me prohibió en una oportunidad viajar a un país que era indeseable para Occidente. Yo recibí una invitación para visitar Irán y la Cancillería puso el grito en el cielo, mandaron emisarios, me convencieron, me explicaron, la Embajada Americana, todo el mundo. O sea, no era posible que un congresista peruano visite Irán, ¿no? Obviamente no visité Irán, eso no fue. Entonces, más o menos que yo entiendo cómo se mueve geopolíticamente. Y perdón, ¿en ese momento eras congresista oficialista o estabas...? Oficialista. Eras congresista oficialista. Por eso hiciste caso, si no, no hacías caso. No sé. Por eso es que entiendo un poco cómo es que los congresistas son utilizados indistintamente. O sea, lo mismo podemos hablar de este grupo demócrata americano que utiliza a los congresistas, lo podemos hablar del gobierno ruso que utiliza a los congresistas, el gobierno israelí que utiliza a los congresistas, y los tontos útiles que se prestan para eso son los congresistas. Ahora, lo que es preocupante es que no exista una reacción previa de parte de Cancillería, de alertarle de las consecuencias. O sea, si alguien, sabiendo las consecuencias que va a traer para el país, desobedece y sale siendo un funcionario público, no se olvide que son funcionarios públicos, ellos pudieran ser inclusive demandados penalmente por el Ministerio Público. Me parece tanto porque el congresista tiene pues libertad para ir a donde quiera, ¿no? Tiene absoluta libertad. Lo que no tenemos claro es si las licencias que han pedido han sido sin goce de haber. Bueno, sí, el presidente del Congreso ha aclarado que no se les ha pagado, que sí han pedido licencias. No han pagado los pasajes, pero lo que sí están cobrando son los sueldos. Es que como es semana de representación, han renunciado a su bono de representación. No, pero igual cobran su semana de trabajo, como si estuvieran trabajando. Bueno, eso es malversación lo de que fondos. sí es feo que en realidad debieran estar, más allá del dinero, debieran estar trabajando acá y no allá, porque representación es acá y en Moscú no nos van a representar. Cuando yo hago referencia a la gravedad de la situación, es si es que el Perú realmente tuviera una posición seria respecto al conflicto ruso-ucranio, que en mi opinión no la tiene. O sea, la dependencia peruana de Rusia a todo nivel es extrema, o sea, es necesaria además. O sea, todos nuestros aviones, nuestros helicópteros, nuestros tanques, nuestros camiones, todos vienen de Rusia. Ahora, ¿debiéramos tener una posición muy clara al respecto, siendo un conflicto geográficamente tan distante? Yo creo que práctica. Yo creo que en una posición práctica. Ahorita saludo que he leído que ya tenemos 20 helicópteros para afrontar la crisis que se viene con el fenómeno del Niño, que han logrado recuperar un grupo de helicópteros rusos, pero el Perú tiene una relación muy especial y muy antigua desde la época de Velasco con Rusia, entonces tampoco se trata de ningunear la relación con Rusia porque creo que no nos podemos dar el lujo. Porque Putin sea un invasor de Ucrania. Porque aún cuando Putin sea un invasor de Ucrania, yo no sé, por ejemplo, el caso de Trudeau en Canadá, que ha hecho un homenaje a un genocida nazi
en el Parlamento canadiense, qué consecuencias le puede traer al señor Trudeau. Creo que en ese sentido se está maximizando las implicancias, ¿no? Porque al fin y al cabo, como creo que todo el mundo lo ve, unos tontos útiles sentados en una reunión y presentan que el Perú estuvo presente y el Perú apoyó a Rusia. Si le dio la pataleta a Ucrania, le dio la pataleta a Ucrania, pero eso pasará y no pasa nada. Además, con Ucrania, aparte de comprarle cereales, creo que muy poca relación es la que tenemos. Y no podemos comprarle cereales porque Rusia tiene bloqueado los puertos de embarque. Entonces, en estos momentos, yo no creo que haya mucho que perder, ni por un lado ni por el otro, ¿no? O sea, recomendación a los congresistas que no viajen pues a lugares donde su presencia puede validar conflictos en los que no tienen para qué meterse. Claro, no han debido viajar. O sea, si hubiera relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no han debido de viajar. Ahora han podido en rebeldía hacerlo, ¿no? Es decir, yo apoyo la invasión también, ¿no? Como Jaime Quito, ¿no? Que ahora pasamos un video. Parece que se ha querido comer el cuento, pero hay otros que como Salguana de APP que ha viajado porque quería estar en Moscú o conocer Moscú si no conocía. Claro, ¿quién no va a querer estar en Moscú, no? Pero creo que todas estas inconsistencias que estamos encontrando día a día, sobre todo en una semana de representación, te oía conversando con el congresista anteriormente, Edgar Tello. Edgar Tello, cuando hablaban de las regiones. Yo creo que lamentablemente en el Perú seguimos cometiendo el error de creer que tenemos regiones. Constitucionalmente no existen regiones. La Constitución establece que las regiones son la unión de dos o más departamentos. En el Perú no existe una sola región constituida, que le han cambiado de nombre al departamento sí. Y le han puesto región. Entonces, o sea, siguen siendo los departamentos. Sí, es una reforma pendiente que tenemos y que no se está trabajando seriamente, que podría ser un aporte de algunos congresistas. Era con el caso de Susel Paredes, la que estaba hablando del tema de la representatividad. Evidentemente ¿qué puedes representar tú a 11 millones de ciudadanos? Sí. O sea, en el caso de Lima tiene que haber otro tipo de distrito electoral, porque no nos sentimos, los limeños no nos sentimos representados por ningún congresista en especial. Por nadie. Nadie se siente representado por nadie. Y cuando hablas de incrementar el número de congresistas, resulta que para todos eso es un horror, que no se debe hacer, y sigue manteniendo el mismo número, la misma peso para Lima, y cada vez hay menos identificación del elector con el congresista. Quería preguntarte por el otro poder importante, el Ejecutivo. Estamos viviendo un presidencialismo sui generis, una presidenta que tiene una presencia, digamos, débil, opaca, y un primer ministro muy empoderado, en el que ella ha delegado bastante, al punto que ya parece que es insustituible, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué impacto tiene para nuestra tradición presidencialista, ¿no? Yo creo que es un caso similar al de Nadine con Ollanta, ¿no? Mira, yo lo tenía apuntado como una pregunta, pero qué bueno que estás adelantado. Yo creo que la transferencia de la toma de decisiones está en poder del señor Otárola, y la señora Dina Boluarte, lamentablemente creo yo que no tiene mucho talento, lamentablemente, no es su culpa, nació como nació. Toda esta campaña para que viaje, para limpiar la imagen del Perú, en su último viaje con las fotografías trucadas, somos el hazmerreír a nivel mundial. O sea, si leyéramos la prensa a nivel mundial de cómo han tomado la forma que la presidenta ha querido decir que se ha estado codeando con los principales líderes mundiales, o sea, realmente da vergüenza ajena. Sí, o sea, hay un problema de imagen de Perú en el mundo diplomático multilateral que se está afectando. Y ella iba a arreglarla con sus viajes, ¿no es cierto? Va a arreglarla con sus viajes y lo primero que hace es mentir. Pero no quiero que se me pase lo que has dicho. Has comparado a Otárola con Nadine. Bueno, en honor a la verdad, yo creo que la comparación es abusiva, porque yo creo que Otárola no tiene ni la mitad de inteligencia que tenía la señora Nadine, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Y eso significa que estimas que Nadine tenía
más perspectiva que Ollanta. No. O sea, yo creo que son dos personas que cada uno tenía sus propias capacidades, pero Nadine tenía una persona muy rápida mentalmente, con una visión y una facilidad de fijarse metas y conseguirlas de una forma muy, digamos, rápida, por decirlo mismo, o sea, por decirlo, no sé exactamente por decirlo lo mínimo, pero que conseguía lo que quería, y lograba que la gente crea que lo que estaba haciendo estaba bien. Y en algún momento no olvidemos que Nadine llegó a tener unos niveles de popularidad altísimos, inclusive todos los partidos temblaban de que cómo iba a postular a la elección, ¿no? Ya nos olvidamos de que Nadine llegó a posicionarse pues como la candidata perfecta para el siguiente periodo. Esa capacidad que mostró en ese momento, de que pudo manejar el Congreso, manejar el gabinete, nombrar ministros, eso todo se encargó. Capacidades tenía, el problema es que no tenía un cargo que le permitiera ejercitarlas. Entonces, ese es otro tema. No fue transparente lo que hizo. Claro, ese fue otro tema. Y en el caso del señor Otálora, yo creo que lamentablemente no le da mucho, ¿no? O sea, yo creo que es un abogado que se ha aprendido sus leyes y creo que debiera seguir en su estudio, ¿no? Por el bien del país, que iba a volver a su estudio y nombrar en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el problema grave del país, de lo que es el desarrollo económico, la economía? La confianza. Entonces, si tú pones de primer ministro una persona que ofrece confianza, que tiene imagen que te va a dar confianza, por decir a alguien, un señor Carlos Añaños, por decir el señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por decir el presidente de la CONFIEP, gente que va a dar confianza a la población, en 3 semanas el empresario cambia, el país cambia, porque tienes una persona que además se rodeará de gente que va a transmitir confianza y la confianza la recuperas en 30 días. Al paso que vamos, si se va a mantener esta dupla manejada por Otárola y de marioneta, como la señora Dina Boluarte, vamos a llegar al 2026, yo creo que absolutamente desarmados, desarticulados, abandonados, deprimidos, desesperanzados, ¿no? Que es lo que está más creciendo en la población, la desesperanza. Una reunión con jóvenes el otro día, más de la mitad ya estaba viendo dónde se iba, cómo se escapaba del país, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo sin la gravedad del terrorismo de los 80, 90, situaciones de familias partidas, abandonos abruptos de la población que abandonan desesperadamente para buscar un porvenir. Valga el panorama que nos estás pintando, Daniel. Vamos a conversar pronto. Muchas gracias por haber venido. ¿Ya te asusté o qué? No, que tenemos que